porque fue muy duro muchas cosas que se presentaron dentro de la congregación. Y nos tocó llorar a todos, porque a veces tenemos que tomar decisiones. Y yo le dije, Señor, ha venido una prueba dentro de la iglesia para bendición, para edificación, porque las pruebas son para algo. Una prueba no viene sino para que usted se quede ahí, no. La prueba viene para darle un conocimiento, para darle a entender que después de la prueba viene la paz, y viene el gozo, y viene la prosperidad, y a su nombre. Yo les cuento que antes de yo conseguir ese trabajo, hermano, se murió el padre de mis hijos, y a los 3 meses de haberme bautizado, mi segundo hijo le dio un derrame cardíaco. Y yo conocí, Dios mío, si yo estoy buscando de Dios, ¿y por qué ahora me vienen estas cosas a mi vida? Y Dios me estaba preparando para un ministerio, me estaba enseñando a vivir por fe, me estaba enseñando que no solamente del trabajo físico o del trabajo que hacíamos con nuestras manos íbamos a vivir, íbamos a recibir la comida, sino que también por fe también se podía vivir. Y a su nombre. Cuando llegó la escasez, yo decía, Señor, yo aprendí un arte, mis manos saben hacer algo. Y salí un día a buscar trabajo, hermano. Y me dijeron, bueno, hay una familia que está buscando. Me he quedado sorprendida cuando me paro en la mañana y voy a ese lugar y veo como 50 mujeres en una parada. Y yo digo, ¿para dónde van este poco de mujeres? De todos tamaños, de todas edades y de todo físico, bonitas, bien vestidas, mal vestidas, de todo. Y yo pregunté y me dijeron, esas mujeres van a trabajar para Puerto Rico, casa de familia. Todas esas mujeres trabajan en casa de familia. Y una mujer me dijo, háblate con una de ellas. Y cuando salí a buscar trabajo me encuentro que me consigo, hermano, con una mujer. Y le digo, yo ando buscando trabajo. Y me encontré con un pastor y me dijo, ¿estás buscando trabajo? Pero vamos a dar un velorio porque se murió una señora. Y ando buscando a las mujeres para yo serle, como se dice, un novenario. O sea, el muerto estaba cuerpo presente. A una señora de esas ricachonas, el esposo, y era nueva creyente. Y le decía que salía a buscar trabajo y aparecí al cementerio y a su nombre. Y yo me di cuenta que había un propósito de parte de Dios. Y no es nada que fue tener el cementerio, sino que tuve que caminar un largo trecho porque ni medio tenía para pagar el pasaje. Y entonces, hermano, tuve que caminar y caminar. Y yo dije, Señor, tú me estás probando porque yo sé trabajar. ¿Por qué no consigo trabajo? Pues lo que está pasando en mi vida. Y lo que hacía era ayunar, orar, ir a la iglesia. Y no había pecado, no había falta. Pero ¿por qué viene esto a mi vida? Y Dios me estaba enseñando que era necesario que pasara por ese proceso. Cuando estaba pastoreando, pasé por un proceso de escasez. Llegó el tal día de Navidad que todo el mundo quiere comer hallaca y todo el mundo quiere vestirse. Y como era costumbre y jamás en mi vida, hermano, había pasado un año sin estrenar. Y estaba levantando una congregación y una hermana me dio unos diezmos y yo agarré los diezmos para comprar cemento. Yo dije, voy a comprar cemento para echar un pisito en el rancho donde estábamos. Pero nos congregábamos allí. Hermano, y ese día mi esposo se cayó. Y resulta que llegó los días de Navidad y no había día en la casa. Y cuando era el 31 de la noche, yo le dije, Señor, no quiero que nadie me visite, porque no tengo ni siquiera un café para brindarle a nadie. Y tuve esa gran pena conmigo mismo. Señor, fue flojera, fue negligencia. No quiero que los fundados, mi familia, vengan aquí, porque me van a criticar. Es un Dios que es grande, el Dios tuyo es grande. No habla a los evangélicos que Dios es poderoso. Entonces, ¿cómo vas a vivir tú en la miseria? Y yo tenía vergüenza con el Señor y conmigo mismo. Pero déjeme decirle, hermano,
después Dios me ha bendecido grande y poderosamente. Yo pasé con humildad, dándole la gloria a Dios. Y no es fácil. Cuando usted está siendo procesado, no es fácil alabar a Dios, hermano. Porque no es fácil que cuando usted diga alabe a Dios y manda las manos con la barriga vacía. Porque yo lo viví. Acostarme, comiéndome una arepita y un día sin comer nada. Y le di gloria a Dios y le di las gracias a Dios por esa prueba y ese escasez que había venido a mi vida. Pero después empecé a ver su gloria hasta el día de hoy. Estoy viendo la bendición en mi vida. Y si puedo escasear el pan en algún momento, pero después sale de cualquier lado como el manantial sin sacrificio, porque no tengo que estar pendiente. Ay, ¿qué voy a comer mañana? No, Dios mismo se ha encargado de suplir el pan a mi casa y a su nombre y a mi familia, y de bendecir a mis hijos y de bendecir a nuestra familia. Acuérdese, hermano, que cuando el diluvio Noé, que iba a ser destruido en agua, él metió dentro del arca a su esposa y a sus hijos. Cuando la bendición viene para el padre, viene para la familia y a su nombre. Cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, ¿qué fue lo que le dijo? Llévate a tu esposa y a tus hijas. Y cuando él corrió, salió con su familia y a su nombre. Cuando la bendición viene al hombre de Dios y a la mujer de Dios, la familia también es bendecida. Y a su nombre. Y seguimos hablando de Job. A veces nosotros tenemos a Job como un comentario, una historia y esta historia, pero nosotros a veces vivimos pruebas duras. En estos días un pastor que me bautizó cuando acepté a Cristo está viviendo una prueba dura. ¿Por qué? Porque le mataron a su yerno, su hija con 3 hijos, una mujer joven. Y eso es una prueba dura. Porque se lo mataron, hermano, y esa familia y la familia duele. Y a su nombre. Pero Dios sabrá por qué lo ha permitido. Ahorita es doloroso, pero más tarde veremos la gloria de Dios. A veces cuando estamos pasando por algo así, es duro, porque a mí me pasó, pero ahora veo que era un propósito de Dios. Por más duro que sea la prueba en la vida nuestra, Dios a veces lo permite para enseñarnos cada día. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo acepté a Cristo y me bauticé, se le cayó el techo, vino una ventolera y se llevó el techo lejísimo. Y mi pastor nos había enseñado siempre a vivir por fe. Y se cayeron todas las cosas y se rompieron. Y yo mandé a buscar al pastor, y cuando el pastor llegó, yo lo vi con un semblante muy triste. Y yo le dije, hermano pastor, pero usted no estaba fe suya. Usted no nos ha hablado de fe. ¿Y por qué usted se pone así, casi que llora? El hermano en el momento no pudo resistir la que vino, hermano. Y porque hay pruebas que vienen violentas y hay cosas que vienen más, vienen, como dicen, caminando. Pero hay cosas que son violentas, rápidas en nuestras vidas. Cosas vienen así, que no son avisadas, duelen mucho en nuestras vidas. Y a su nombre, y a su nombre. Cuando a veces tenemos una congregación, pasamos un proceso de prueba, pasamos años con 3, 4 personas y quisiéramos que Dios enviara más almas, que mandara las almas, y vemos que pasan 5 años y ahí lo que se congregan son 4 o 5 abuelitas o viejitas o jovencitos, y no vemos un crecimiento y nos sentimos a veces mal. Pero déjenme decirle que a veces somos procesados de esa manera, y a su nombre. Yo estuve en una iglesia que estuvo más de 10 años en un proceso, pero había 4 ancianas que se pararon a las 4 de la madrugada a clamar al Dios vivo. Y un día se hizo una campaña y quedaron 25, y después quedaron otros 10, y después quedaron 5 más, y después vinieron 5, y
iglesia empezó a crecer y los campos blancos empezaron a crecer y Dios empezó a glorificarse. Pero debe decirle que mientras ese proceso, el pastor dijo: mi familia no se va a morir de hambre, y buscó y comandó un carro fiado y se puso a cargar pasajeros, porque él decía que sus 7 hijos estaban en la escuela y era necesario que él llevara el pan a su casa. Hasta que pasó el proceso y a su nombre. Hay cosas que a veces, hermano, que Dios empieza a procesarnos. Y pasamos 4 años porque quisiéramos que eso fuera rápido. Y mientras tanto Dios te está probando. Si te fueron con 10, a ver cómo te comportas. Para poderte mandar 10 más. Si ya el trabajo se acerca y estás bien, entonces te mando 10 más. Y a su nombre. No te los voy a mandar todos. Porque de repente te mando 50 y te pones grandísimo. Y no vas a poder caminar en medio del pueblo. Y a su nombre. Se lo voy mandando a medida de que aquella persona se vaya humillando en su presencia. Y a su nombre. Aunque en el libro de los Hechos dice la palabra que estaban unánimes todos juntos y Dios no enviaba al que debe ser salvo. Pero en el proceso del pueblo de Dios, de los ministros, de los ministerios, hermanos, somos procesados de muchas maneras. Algunos son procesados por la tentación de los ojos, otros son tentados en el hogar por el trabajo, otros son tentados físicamente porque llega una enfermedad a su vida. Y a su nombre. Hace 4 años, para la gloria de Dios, fui procesada fuerte. Hermano, estuve muy mal, partí con el Señor y fue algo muy duro en mi vida. Y tuve más de 3 meses en una cama y un día estaba sola porque me sacaron hasta de mi casa y pasé por mi casa estaba fea y los pobres perros flacos. Y yo le dije a mi hijo: mañana me llevas a mi casa. Me dijo: si te llevo para tu casa te vas a poner a hacer eso, vas a hacer algo allá y puede ser mal para ti. Y en la mañana me fue a llevar y me dejó en una ¿cómo se llama? Una mecedora. Y me acosté allí, el perro más adelante, y veía mi casa abandonada, todo feo. Y en eso empecé a meditar en el Señor. Dios mío, yo nunca te hice mal para que tú me tengas aquí como inválida. Y el Señor escuchó la voz que me dijo: levántate de allí, que no tienes nada. Ha pasado el proceso. Gloria a tu nombre, Señor. Yo doy la gloria a Dios, porque de esa prueba que tuve que sufrir yo en mi propia carne, había un beneficio. Parece mentira que yo tuve que sufrir en carne, aún partí con el Señor por unos momentos. ¿Y sabe cuál era la causa? De que mis 3 hijos eran enemigos los 3. Y yo tengo una sola hija hembra y los 2 peleaban con ella. Y eso era una guerra porque yo sufría cuando veía a mis hijos peleando. Porque déjeme decirle que uno no haya el amor de los hijos, para los 3 son iguales, y a su nombre. Yo no sé si los hijos, hay uno que quiere más a otro que el otro, no, para mí los 3 son iguales. Y había uno que paraba el autobús frente del estacionamiento y la otra quedaba el carro adentro. Y él decía: si ella quiere que pase para arriba, provocando un problema entre la familia. Y ella dijo un día: mamá, lo voy a mandar preso. Y el esposo de ella, ¿cómo se llama? Un profesor de karateca y un hombre que pelea y todo eso. Y al muchacho calladito. ¿Quién, hombre, que le ofendan a su esposa se va a quedar tranquilo? Y yo lloraba, oraba: Señor, mira, sujeta a este hombre que no vaya a haber una pelea entre familias terrible. Y sabes que Dios me dijo: prepárate, porque los voy a hacer llorar. Viene una prueba a tu vida. Y me tomó el Espíritu Santo y empecé a reírme. Y me reía, y me decía: recibe poder y recibe una unción, porque vas a ser procesada. Pero es con el fin
Le llevo carne.